Bueno, buenas tardes. Gracias al comité organizador y a todas las mujeres por este espacio tan productivo y tan emprendedor, que espero pues que sigamos generándolo todavía más. Mi nombre es Mónica Hernández, yo soy internista, cardióloga y hemodinamista y pues todos mis estudios los cursé acá en Colombia. No tengo ningún conflicto de interés por declarar en este caso clínico que les quiero presentar acerca de enfermedad coronaria. Esto se trata de una mujer de 68 años que se presenta con disnea y dolor torácico totalmente atípico al interrogatorio y como antecedentes importantes había estado hospitalizada por una neumonía y una falla cardíaca reciente. Como antecedentes ella tiene cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Y definitivamente, así como estamos hablando de intentar romper esta brecha de género, también debemos hacerlo con nuestras pacientes. Y la razón es que definitivamente las mujeres tienen diferentes prevalencias e incidencias en cuanto a los factores de riesgos tradicionales y los no tradicionales para enfermedad coronaria. Es así como sabemos en los diferentes papers y statements que se han hecho a través del tiempo de la mujer y enfermedad coronaria, como por ejemplo la diabetes es mucho más prevalente, pero además impacta negativamente en el pronóstico y en la enfermedad y mortalidad en la mujer. Si hay una mujer diabética tipo 2, como era en nuestro caso nuestra paciente, tiene 4.7 veces más riesgo de fallecer por enfermedad coronaria comparada con los hombres que tienen 2.7 veces más riesgo de fallecer con enfermedad coronaria en pacientes diabéticos. Y esto lo traigo a colación porque definitivamente esa brecha en nuestras pacientes también debemos cerrarla. Esto nos va a permitir conocer mucho más fácil los factores de riesgo y reconocer más tempranamente los síntomas que nos ayudan a generar un mejor pronóstico para nuestros pacientes. Igual pasa con el resto de factores de riesgo tradicionales, como la hipertensión, el tabaquismo y la obesidad. En el estudio Interheart vemos cómo la obesidad impacta negativamente en un 64% de las mujeres que tienen enfermedad coronaria versus un 42% en los hombres. Y esto definitivamente es importante para saber cómo vamos a abordar nuestra paciente y como ejemplo en este caso clínico. Esto se los quiero mostrar porque, como ya lo hablamos y lo expusieron previamente, definitivamente los síntomas también son totalmente diferentes en cuanto a la mujer y al hombre. ¿Y esto por qué es importante? Porque hemos visto cómo hay una demora de la presentación y de la consulta temprana de una mujer cursando con síndrome coronario agudo versus un hombre, sabiendo que esto impacta negativamente en el pronóstico y en la mortalidad de la paciente. Es así como vemos que el dolor torácico no es el principal síntoma que se presenta en la mujer y, por ejemplo, las náuseas, el vómito y la fatiga son uno de los síntomas predominantes en cuanto al síndrome coronario agudo en los diferentes estudios que se ha hecho y que debemos tener en cuenta para tanto educar a nuestras pacientes como para poder reconocer tempranamente estos síntomas y abordar adecuadamente el síndrome coronario agudo en la mujer. Entonces continuemos con nuestro caso clínico. Es una paciente nuevamente, 68 años, antecedente previo de enfermedad coronaria, diabética, que se presenta con disnea y fatiga y biomarcadores positivos. Entonces esto confiere y nos interconsultar por un infarto sin elevación del segmento ST. Se lleva al laboratorio de hemodinamia, esta es la arteriografía coronaria, aquí vemos cómo definitivamente pues es una paciente que tiene enfermedad coronaria severa con compromiso de tronco principal izquierdo, compromiso de la bifurcación, la circunfleja, descendente anterior y vamos a ir viendo más adelante cada uno pues de estos abordajes. La paciente también tenía, como les cuento, el antecedente de la enfermedad coronaria con un stent coronario en la coronaria derecha previamente y vemos cómo hay oclusión total a nivel de este stent o de la coronaria derecha y pues lesiones significativas en los segmentos previos. Entonces, nuevamente retomemos esos cambios en la incidencia y en el porcentaje de presentación de las mujeres versus los hombres en cuanto a síndrome coronario agudo. Definitivamente debemos reconocer que tenemos factores de riesgo tradicionales mayores en las mujeres, de mayor prevalencia, que tenemos factores de riesgos específicos para la mujer, pero que además tenemos diferentes presentaciones de síndrome coronario agudo de la mujer, tanto obstructivos como no obstructivos, y que sabemos que son mucho más frecuentes los no obstructivos en la mujer, pero como era de ejemplificar en este momento en el caso de enfermedad coronaria,
pues definitivamente lo que más se presenta en la mujer es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, específicamente angina inestable, como lo hemos visto en los diferentes registros, y teniendo en cuenta la cantidad de vasos comprometidos, vemos cómo cuando la mujer se presenta con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, usualmente va a tener compromiso de uno o más vasos, comparado con el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que en la mujer usualmente va a ser un compromiso de un único vaso. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos enseña la literatura que en las mujeres debemos ser incluso más específicas en la búsqueda de la causa y la etiopatología del síndrome coronario agudo no obstructivo, que como sabemos hay diferentes causas y que definitivamente tenemos que enfocarlas y tratarlas adecuadamente para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Entonces, nuevamente retomando el caso, pues en la arteriografía coronaria vemos cómo es una enfermedad coronaria severa multivaso con compromiso de tronco principal izquierdo, además con una función ventricular deteriorada. En el ecocardiograma que se hizo en la hospitalización, la paciente tenía hipoquinesia inferior y anterior y con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 35%. Se llevó a junta multidisciplinaria en conjunto con cardiología, los intensivistas y cirujanos cardiovasculares, y en el equipo de cirugía cardiovascular determinaron que era una paciente de alto riesgo y que ellos preferían no operarla. En ese contexto, entonces, hicimos una junta ya a los hemodinamistas y decidimos pues que teníamos que ofrecerle algo mejor a nuestra paciente mujer y que íbamos a llevarla al laboratorio de hemodinamia con el plan de poder tratar la mayor cantidad de vasos para ella. Entonces es así como decidimos iniciar intentando recanalizar esa oclusión crónica que teníamos de la coronaria derecha, que pues realmente y por fortuna no fue un abordaje difícil. Aquí vemos cómo logramos pues avanzar esa oclusión total crónica. Hicimos angioplastia inicialmente con un balón 2x15 y luego decidimos hacer una angioplastia con un balón medicado 3.5x20 en el stent que tenía previamente esta paciente en la coronaria derecha. Luego logramos pues impactar dos stents en tándem dirigidos a la posteroventricular y una vez tratadas las ramas nos preocupamos de la lesión proximal que tenía la paciente y implantamos un stent medicado 4x20 en el segmento proximal de la coronaria derecha. Esta es pues la inyección final que hicimos del lado derecho de la paciente. Pasamos entonces al abordaje del tronco principal izquierdo y todas las lesiones que evaluábamos en el árbol coronario izquierdo. Avanzamos 3 guías para protección y tratamiento, cada una la descendente anterior, ramus, intermedio y circunfleja, y nos apoyamos con ultrasonido intravascular diagnóstico dirigido de la descendente al tronco principal izquierdo, donde evaluamos pues el área de cada uno de estas vasos y lesiones, donde encontramos pues que tenía un área menor en el segmento proximal de la descendente anterior de 5 y en el tronco menor de 6, y decidimos tratarla. Yo sé que cuando hablamos de bifurcaciones entramos en el terreno de cuál es la mejor técnica para utilizar, y pues definitivamente en el grupo que tenemos de hemodinamia, por fortuna, con mi partner de esa época decidimos que la mejor técnica para utilizar era la que más hacíamos y con la que más nos sentíamos confiados para abordar nuestra paciente. Y es por eso que decidimos utilizar un culotte en este momento y pues la abordamos de esta manera. Hicimos predilatación tanto para la descendente anterior como para la circunfleja con un balón de 2.5x15. Y posteriormente empezamos a tratar de pues, las lesiones distales aproximales y de tronco principal izquierdo. En la circunfleja entonces pusimos un stent medicado 2.5x20 que luego nos tocó dilatarlo porque tenía pues bastante calcio. Inicialmente no quedó bien aposicionado, posteriormente sí, ya van a ver en la inyección final. Luego iniciamos nuestra técnica empleada, impactando un stent desde el tronco principal izquierdo a la circunfleja, de 3.5x20, optimizándolo con un balón no complaciente y recruzándolo para luego entonces hacer nuestra técnica desde la descendente anterior. Decidimos aquí, para ser sinceros, tuvimos un poco de dudas en qué, digamos, gap íbamos a poner el stent distal y luego el stent del tronco a la descendente anterior, y decidimos pues ponerlo bien proximal. Este fue un stent inicial que se puso en la descendente anterior
de 3x32 y luego pusimos nuestro stent que iba desde, bueno, previamente recruzando y optimizando los struts, un stent desde la descendente anterior a tronco principal izquierdo de 5x26, recruzamos y luego hicimos el pot con un balón NC que era con el que contábamos en ese momento de 5x8. Estas son las inyecciones finales de cómo quedó nuestro tronco principal izquierdo, circunfleja y descendente anterior, con las imágenes que obtuvimos ya del ultrasonido post-implante, pues evaluando que teníamos adecuado aposicionamiento de los stents y pues adecuados tratamientos de la bifurcación. Y definitivamente porque es importante hacer un abordaje adecuado y tener esa diferenciación entre hombre y mujer, porque también en los papers hemos visto que definitivamente las mujeres, incluso en la diferencia de menores de 55 y mayores de 55 años, tienen peor pronóstico de mortalidad intrahospitalaria y a los 30 días en síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y esto simplemente es para mostrarles cómo la tabla superior es todos los outcomes que una mujer menor y mayor de 55 años puede tener comparada con los outcomes de los hombres. Entonces definitivamente debemos tener un abordaje agresivo que nos permita mejorar ese pronóstico que ya conocemos y que debemos definitivamente aplicarlo a nuestro género. Es así como también en la tabla del lado izquierdo vemos a través de los años cómo se ha intentado, de acuerdo al diferente advenimiento de las tecnologías, mejorar e impactar en estos outcomes duros en mortalidad, sobre todo en cuanto a diferencia de género de hombres y mujeres, y vemos cómo hay una disminución importante en la mortalidad para los hombres, sin embargo no es tan importante en la mortalidad de las mujeres. Y una de las discusiones que se hacía en este paper tan importante es que definitivamente la mujer no consulta a tiempo. Y la razón de no consultar a tiempo nuevamente son los síntomas atípicos que se presentan y el retraso que hay en cuanto al reconocimiento del síndrome coronario agudo en presentación para la mujer. Finalmente, entonces, con esto hicimos una intervención percutánea multivaso, logramos recanalizar la coronaria derecha, implantamos 2 stents medicados en la coronaria derecha con el balón medicado que les conté de la lesión intrastent, hicimos tratamiento del tronco principal izquierdo guiado por ultrasonido con una técnica culot y afortunadamente nuestra paciente evolucionó adecuadamente y egresó al 5º día pues asintomática y con clase funcional 1. Y esto es definitivamente para incentivar, y gracias a la doctora María Patricia y a la doctora Carla que nos han dado todas estas charlas tan importantes con toda la experiencia que tienen, cómo también nosotras debemos encargarnos de cerrar la brecha de género en nuestras pacientes, no solamente en nuestro entorno, sino en nuestras pacientes, porque definitivamente sí que la hay. Fíjense cuántos papers hay ya publicados acerca de este tema y definitivamente tenemos que ser nosotras también las empoderadas a intentar cerrar esta brecha y a continuar rompiendo todos estos diferentes estereotipos que tenemos en la sociedad y en la mujer con enfermedad coronaria. Muchas gracias.